Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 1. Mi tierra natal, Atara. En medio de una cerca de madera había una tosca puerta. Nos acercamos y nos encontramos con dos jóvenes que hacían guardia. Ambos me miraron tan pronto como nos vieron. Alto. ¿Qué asuntos tienen en Atara?, preguntó uno de ellos. Estoy volviendo a casa. Hal, Dol, ¿no me reconocen?, pregunté y sonreí. Pero la sonrisa estaba oculta bajo mi máscara, así que todo lo que vieron fueron mis ojos entrecerrados. Los dos jóvenes, uno flaco llamado Hal y otro bajo llamado Dol, me miraron con curiosidad. Unos momentos después, abrieron mucho los ojos. Espera, Rent. ¿Eres tú?, ellos gritaron. Sí, ¿no lo parezco? No, la última vez que viniste parecías más un aventurero común y corriente, dijo Hal. Como un espadachín o algo así. ¿Qué pasa con la túnica y la máscara aterradora? Su ceño se frunció mientras preguntaba. He pasado por muchas cosas. De todos modos, déjame entrar, respondí, esquivando la pregunta. Explicarles sería una molestia y no tenía intención de contarles todo. Bueno, supongo que está bien. Espera, ¿quién es esa?, preguntó Dol cuando notó a Lorraine. Soy su compañera de aventuras, proclamó Lorraine. Mi nombre es Lorraine Vivie. También trabajo como académica en Maalps. Encantada de conocerlos. Ella les estrechó la mano. Ambos parecían desconcertados, pero un segundo después, me arrastraron a un lado y me hablaron al oído con un susurro. Hey. ¿Quién es la chica sexy? No me digas que estás casado. ¿Estás casado?, Hal cuestionó. Dol añadió rápidamente. ¿Estás aquí para informar que te casaste? Es por eso que has vuelto. Este es un gran problema. Tenemos que decírselo al alcalde. Dijo y salió corriendo hacia el pueblo. ¡Ey, espera! Lo has entendido todo mal. Grité frenéticamente, pero ya era demasiado tarde. Típico de los aldeanos de lo profundo de las montañas, tenía piernas fuertes y corría rápido. Solo pasó un momento antes de que se perdiera de vista. ¿Quién hubiera pensado que una de las personas menos sociables del pueblo volvería con una esposa? Riri y Fari no estarán contentas con esto. Al menos esto nos da una oportunidad con ellas, murmuró Hal. Riri y Fari estaban consideradas entre las mujeres más bellas del pueblo. También eran amigas mías de la infancia, pero eran alrededor de 7 años menores que yo, así que las consideraba como hermanas menores. Aunque era diferente en la ciudad, según los estándares del pueblo se estaban volviendo un poco mayores para seguir solteras. Era un poco preocupante. Aún así, eran lo suficientemente hermosas como para casarse de inmediato si alguna vez les apetecía, así que tal vez no valía la pena preocuparse por eso. En cualquier caso, no sabía por qué Hal las mencionó. ¿Qué quieres decir con que esto te da una oportunidad con ellas?, yo pregunté. No puedo creerlo, dijo Hal, horrorizado. Siempre les gustaste. ¿No se te insinuaron un par de veces? Supe que las rechazaste. Estoy bastante seguro de que no fue nada serio. Me molestaban todo el tiempo. Te regalaban dulces de miel todos los años el día de San Alto, ¿no? Y siempre te invitaban al lago durante el festival sin nombre, replicó. Ambos eventos estaban destinados a parejas. El primero se celebraba en todo el mundo, mientras que el segundo era específico de nuestro pueblo. Estaban tan arraigados en nuestra conciencia pública que yo sabía todo sobre ellos. El día de San Alto regalabas dulces de miel a alguien que te gustaba. También era una de las únicas épocas del año en las que se consideraba apropiado que una mujer le confesara su amor a un hombre. En cuanto al festival sin nombre, se había celebrado en Atara durante tanto tiempo que incluso se olvidó su nombre original. Había una historia que lo acompañaba y el festival se basaba en eso. La historia trataba sobre una pareja que fue a un lago, donde finalmente su amor se hizo realidad. Recibí dulces y me invitaron al lago en esas vacaciones, pero dejé el pueblo un poco antes de cumplir 15 años. En ese momento, no sabía cómo se suponía que debía tomar estos acercamientos de niñas de 7 u 8 años. Sin embargo, eso no parecía una razón para tratarme como si rechazara su amor. En las ocasiones que volví al pueblo me sorprendía ver lo lindas que habían crecido. E hicieron cosas similares durante esas visitas.
De todos modos, las conocía desde que eran bebés, por lo que aún las sentía como preciosas hermanitas para mí. Y si me admiraran como a un hermano mayor, no sería especialmente extraño. Dijeron que no tenían a nadie más y me eligieron para experimentar las vacaciones, le expliqué. Debe haber sido ahí donde Hal malinterpretó todo. Claramente eran demasiado jóvenes. No tenía nada en contra de la diferencia de edad en las relaciones entre adultos, pero cuando conoces a alguien desde que era un bebé, es difícil verlo como un miembro del sexo opuesto. Supuse que ellas me veían de la misma manera. ¿Y lo aceptaste al pie de la letra? Hal escupió. Bueno, lo que sea. Trajiste a tu esposa aquí, así que eso es todo. Ahora los muchachos del pueblo pueden ir tras Riri y Fari. Eso debe haber sido lo que quiso decir con tener una oportunidad. Bueno, estuvieran bromeando o no, no tenía sentimientos románticos hacia ellas. Tampoco es que estuviera casado con Lorraine, pero no parecía que Halodol me escucharan incluso si les dijera eso. Considerando a Riri y Fari, tal vez esto fuera un malentendido conveniente, así que no quería esforzarme por corregirlos. ¿De qué están hablando? ¿Es algo interesante? Preguntó Lorraine. Ella había aparecido detrás de nosotros, sorprendiendo a Hal. Sin embargo, me di cuenta de que ella estaba allí desde el momento en que se acercó. Habría sido diferente si hubiera usado magia para ocultarse, pero de otra manera, podría detectarla sin ningún problema. Ese no fue el caso de Hal. En realidad no, dijo. Bueno, de todos modos, no hay razón para quedarse aquí. ¿Qué tal si entramos al pueblo? Hay algunas personas a las que les gustaría saludarlos. Oh, claro, respondió Lorraine. Hal, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Sé que a Rent se le permite entrar, pero a mí también. Ella preguntó. Debería haber estado bien mientras ella me acompañara, pero era típico de ella preguntar y asegurarse. Si no hay problema. Eres bueno, ya sabes. No estoy segura de saberlo, pero me alegra saber que está bien. Vamos, Rent, dijo Lorraine y siguió adelante. Está bien, Hal, nos vemos. Hasta luego, le dije y luego saludé con la mano y seguí a Lorraine. Entramos juntos al pueblo. Tu esposa ya te está arrastrando, ¿eh? Las chicas de ciudad son rudas, escuché susurrar a Hal detrás de nosotros. Quizás lo estaba imaginando. Atara rara vez recibía visitas, así que no sabía cómo reaccionarían ante Lorraine, pero los aldeanos que encontramos tendían a ser positivos. Casi todos respondieron como Halidol. Seguían preguntando si Lorraine era mi esposa, pero al menos lo hacían de manera bastante agradable. A diferencia de Halidol, los otros aldeanos tuvieron un poco más de discreción y escucharon cuando les dije que no. Todos sonreían de forma extraña, pero quería creer que no había ninguna razón especial para ello. ¿Qué produce este pueblo? ¿Son todos agricultores y cazadores? Preguntó Lorraine mientras observaba su entorno. Sí, en su mayor parte, respondí. Pero cultivan algo más que trigo y hortalizas. También hay un jardín de hierbas medicinales, así que tal vez sea un poco único. ¿Un jardín de hierbas medicinales? ¿Venden las hierbas a una ciudad más grande o a algún comerciante o qué? Creo que te he hablado de la curandera que tenemos aquí. Utiliza las hierbas para producir medicinas y luego las vende a comerciantes ambulantes. Son muy eficaces y, al parecer, tienen un precio elevado. Gracias a eso, no es tan malo vivir en este pueblo en medio de la nada. En ocasiones también cazan monstruos, por lo que también venden cristales mágicos. Siempre me pregunté por qué estabas tan acostumbrado al trabajo de aventurero desde el principio. Ya estabas trabajando como aventurero en este pueblo, por lo que parece. Bueno, más o menos. Ayudé mucho a desmantelar monstruos y, naturalmente, aprendí a caminar por los bosques. Oh, oye, esa es la casa del alcalde. Miré hacia adelante y vi una casa de un tamaño más grande que todas las que la rodeaban. Nos dirigimos hacia allí. Al visitar pueblos como este, era costumbre saludar primero al alcalde. Esa no era la única razón por la que iba allí, pero era una buena excusa. Llamé a la puerta y esta se abrió lentamente. Una mujer de mediana edad se asomó desde el otro lado. Había pasado un tiempo desde que vi su rostro. Había envejecido visiblemente, pero aún era esbelta y hermosa. Cuando me vio, abrió mucho los ojos. Y se le escaparon algunas lágrimas. Rent, es bueno ver que has vuelto. Estaba preocupada por ti. Cuando el gremio me dijo que habías desaparecido, estaba segura de que nunca regresarías. Gracias a Dios me equivoqué, gritó. El gremio no era tan amable como para hacer todo lo posible para informar en su ciudad natal, cuando un aventurero desaparecía, pero el maestro del gremio, Wolf, probablemente lo arregló.
Ahora sabía que yo estaba vivo, pero aún no debía haberlos contactado sobre eso. Aunque había métodos de contacto utilizando criaturas voladoras, no los usaban para pueblos apartados como este. Los carruajes eran la única opción. Quizás el carruaje en el que subimos llevaba una carta como esa. Pero no sabía si informar que estaba vivo sería técnicamente exacto, y tal vez Wolf tampoco estaba seguro, así que quién sabe si pensó en enviar algo todavía. Es complicado, pero como puedes ver, estoy bastante bien de salud. Por cierto, ¿dónde está papá? Oh, él está aquí. Entra y griega. Oh. ¿Quién es ella? Lorraine, una amiga de Maalx. Ella es una erudita, dije. Lorraine parecía tener mucho que decir al respecto, pero decidió que era mejor reprimirlo. Soy Lorraine Vivie. Soy una erudita, como dijo Rent, además de una aventurera, y también incursiono en la alquimia. Encantada de conocerla. ¿Y usted es? ¿Una erudita? Interesante. Lamento no haberme presentado antes. Soy Hilda Faina, la esposa del alcalde, Ingo Faina. Es un placer conocerte también. ¿Faina? Lorraine repitió con sorpresa. No me digas que eres Susie, ella es mi mamá. El alcalde es mi papá. Y aquella curandera de la que hablé, es la hermana menor de mi abuela, si no recuerdo mal. No esperaba que trajeras a una mujer al pueblo. No es que me esté quejando. De hecho, me alegro de verlo, dijo Ingo. Él estaba sentado a la mesa, así que todos decidimos tomar asiento también. Una vez que todos se presentaron, comenzamos a charlar. Fue mayormente unilateral, con Lorraine y yo contándoles lo que había estado haciendo en Maalx. A cambio, Ingo y Hilda tuvieron algo que decir sobre lo que sucedía en el pueblo. Un tema de discusión fueron todos los aldeanos que estaban empezando a casarse. Dijeron que la mayoría de los jóvenes que cuidé en el pasado tenían pareja ahora. Un buen número de ellos incluso tenía hijos. Cuando vine de visita hace más de un año, parecía haber muchas personas que se hacían amigas entre sí. Esa debe haber sido la temporada del amor. Ahora que lo pienso, había un buen número de personas de mi edad que se casaron 2 o 3 años después de que yo dejara el pueblo. A veces veía a sus hijos corriendo como solía hacer yo. Me hizo sentir como si hubiera tomado un rumbo inusual en la vida. Me sentí un poco solo, pero más que eso, estaba feliz de ver que al pueblo le iba bien. Cuando empezamos a hablar de matrimonio, Ingo y Hilda empezaron a mirar a Lorraine de forma un poco diferente. Sí, siempre te apegaste a tu entrenamiento sin importar quién te invitara a salir. Tenía miedo de que nunca te casaras. Al menos es bueno ver que encontraste una chica tan bonita fuera del pueblo, dijo Hilda. No siempre fui la persona más perspicaz, pero incluso yo vi a dónde iba todo esto. Supuso que Lorraine era mi esposa. Pero las mujeres de este pueblo eran maestras de la conversación y sabían indagar sobre el tema. Ella solo quería que lo confirmara o lo negara sin preguntar directamente. Tal vez ella estaba siendo considerada, en cierto sentido, pero también sentí como si tuviera que caminar sobre un lecho de clavos. A diferencia de mí, Lorraine no estaba nada nerviosa. De hecho, estaba tranquila y serena. Rent tiene bastantes conocidas femeninas en Maal, dijo. Estamos Laura, Rina, Sheila, Lillian, Alice, y yo, pero podría seguir. La forma en que las enumeraba sonó maliciosa. Simplemente decir sus nombres hacía fácil imaginar que todas eran hermosas mujeres en edad de casarse, pero Rina era incluso más como una hermana pequeña para mí que Riri o Fari, y Lillian era mucho mayor que yo. Y luego estaba Alice, una niña desde cualquier punto de vista. Sheila era, supongo, una mujer de la edad adecuada, pero solo la conocía por el trabajo. Estábamos conectados por ciertas circunstancias, pero eso era todo. Al menos así lo veía yo. En cuanto a Lorraine, sin embargo, el hecho de que viviera con ella hacía difícil discutir cómo los aldeanos veían nuestra relación. Pero en Maal muchos aventureros de sexos opuestos vivían juntos en la misma casa. No era gran cosa. Probablemente. Tal vez era solo yo. De cualquier manera, Lorraine, Ingo y Hilda no me dieron la oportunidad de decir nada de esto. ¿Oh, él conoce a todas esas mujeres? Entonces supongo que no estaba preocupada por nada. No bromeaba cuando dije que pensaba que tal vez nunca se casaría. ¿En serio? Sé que puede ser socialmente inepto, pero ciertamente las mujeres se le acercan bastante. Tampoco lo veo como del tipo que las rechaza a todas obstinadamente. Parece que conoces bien a Rent. Es cierto, pero nadie en este pueblo pudo llegar tan lejos con él. ¿Qué? Lorraine preguntó y ladeó la cabeza, pero su pregunta fue ignorada. Oh, claro, ahora que Rent ha vuelto, creo que el pueblo debería celebrar un banquete de bienvenida.
¿Podrías hacer los preparativos, Hilda? Sí, por supuesto, querido. Diviértanse ustedes dos. Iré a avisarles a los aldeanos, dijo Hilda mientras se levantaba y salía de la casa. Yo también iré, nos informó Ingo justo cuando se iba. Es un pueblo pequeño, pero tenemos un número decente de habitantes. Puede que a Hilda le resulte difícil decírselo a todo el mundo por sí misma. Dijo siguiendo a Hilda hasta la puerta. Lorraine los vio alejarse. «Hey, Rent», susurró. «¿Qué?» ¿Dije algo que no debería haber dicho? No, en absoluto. Yo soy el problema aquí. Se preocupan tanto por mí que es algo insoportable. ¿Por qué te sientes así? Bueno, no son mis padres biológicos, me adoptaron. ¿Fuiste adoptado? ¿Qué pasó con tus padres biológicos? Preguntó Lorraine. Lorraine no se anduvo con rodeos, ni siquiera con una pregunta difícil. Sabía que ella no estaba tratando de ser insensible. Lorraine simplemente tendía a ser directa. Si dijera que no quería hablar de eso, probablemente dejaría el tema y seguiría adelante. En otras palabras, si bien ella había preguntado al respecto, fue solo para darme la opción de discutirlo o no. No era algo que fuera tan inflexible en evitar, así que seguí adelante y se lo conté. Murieron hace mucho tiempo. Tenía 5 años cuando sucedió, le expliqué. Era la simple verdad, y hablar de ello ya no dolía tanto. De todos modos, siempre sería triste. Nunca olvidé sus caras y siempre recordaría nuestra vida juntos. Eran buenas personas. Desearía que aún pudieran estar vivos, pero no era así. Ya veo. ¿Estaban enfermos? Atacado por monstruos. Sucede todo el tiempo, dije, tratando de no sonar demasiado serio, pero noté que mi voz se quebraba. Desde que me convertí en no muerto, comencé a pensar que mi cuerpo ya no podía producir lágrimas. Al final resultó que, ese no era el caso. Cuando me miré los ojos en el espejo, estaban tan húmedos como los ojos humanos. Supuse que no había ninguna razón por la que no pudiera llorar. Ahora sentí que podía llorar en cualquier momento. ¿Es por eso que quería ser un aventurero? Bueno, en su mayor parte. Sin embargo, esa no fue la única razón. De todos modos, cuando les dije a mis padres adoptivos lo que quería hacer, me apoyaron mucho. En realidad, lo siento, Lorraine, pero yo también saldré un rato. ¿Te importaría esperar un rato en esta casa? Estoy seguro de que no será muy cómodo estar sentada en la casa de otra persona, pero Oh, no me importa. ¿Quieres que vigile la casa de tu familia? Confío en ti más que en nadie. Nos vemos luego, dije y salí de la casa. Sabía que no era lo mejor que podía hacer, pero si me quedaba más tiempo, podría haber empezado a sollozar. Eso solo molestaría a Lorraine. En la década que llevo de conocerla, nunca lloré delante de ella. En realidad, tal vez sí, ahora que lo pienso, pero no era necesario que volviera a suceder. Era una cuestión de mi escaso orgullo masculino. Daría un pequeño paseo por el pueblo y dejaría que mis ojos se secaran, luego regresaría. No quería hacerla esperar demasiado. Al hundirse en una silla en la casa del alcalde, Lorraine se sintió como si hubiera pisado una mina terrestre. Había ido demasiado lejos con lo que les dijo a sus padres. Sin embargo, si bien podría haber sido preferible una conversación frívola si se tratara de una simple visita a la ciudad natal de Rent, ella quería que fuera más que eso. Una parte de Lorraine sentía curiosidad por saber sobre del pasado de Rent, y tal vez esa parte de ella controlaba sus acciones más de lo que podía darse cuenta. Quería creer que era un deseo impulsado por su espíritu de investigadora, pero sospechaba que tenía más que ver con sus sentimientos personales. Eran amigos desde hacía una década, pero siempre mantuvieron cierta distancia. Era agradable en un sentido en que su vida en Rembrut nunca lo fue. Por supuesto, tenía amigos en su país de origen, pero Lorraine ocupaba allí una posición especial. Nunca pudo desarrollar una relación tan natural como la que tenía con Rent. Por eso, sus sentimientos por Rent eran tan fuertes, casi dependientes en algunos aspectos. No tenía intención de depender demasiado de él, pero sin él, se sentiría desesperada. Lorraine era muy consciente de lo que Rent significaba para ella. Si tuviera que nombrar ese sentimiento, sabía cómo lo llamaría. Pero tenía que dejar eso de lado por ahora. Sabía que pensar demasiado en ello no conduciría a nada bueno. De todos modos, pensó en todo lo que acababa de escuchar. El hecho de que los padres de Rent fueran el alcalde y su esposa era bastante sorprendente, pero ella no esperaba que él también fuera adoptado. Cuando había huérfanos en pueblos tan pequeños, era común que el alcalde los acogiera. Esa parte no era inusual, pero Lorraine nunca imaginó que le había sucedido a Rent. En algunos aspectos tenía sentido y en otros era increíble.
Teniendo en cuenta la personalidad de Rent, esto fue un shock para ella. Siempre era despreocupado, para bien o para mal, y nunca pareció importarle mucho. Ese era un rasgo que solo podía desarrollar alguien que tuvo la oportunidad de crecer cómodamente desde el día en que se volvió consciente de sí mismo. Cuando los niños perdían a sus padres y eran acogidos por otra familia, tendían a desarrollar personalidades más tímidas. Dado que Ren logró crecer como lo hizo, el alcalde y su esposa debieron ser buenos padres. Este descubrimiento sí explicó, sin embargo, por qué Ren tenía múltiples talentos para alguien de un pueblo pequeño. Podía escribir y fabricar medicinas. Tenía entrenamiento formal en combate. Y era extrañamente diestro. Como hijo del alcalde, habría recibido bastante educación, lo que explicaría hasta cierto punto sus habilidades. Aún así, sus habilidades parecían mejores de lo que deberían haber sido. Quizás eso era gracias a todo el arduo trabajo que hizo para convertirse en aventurero. Si su deseo de convertirse en aventurero surgía de que los monstruos mataran a sus padres, tal vez buscaba venganza, pero eso no le parecía del todo bien a Lorraine. Dijo que también tenía otras razones. Conociendo a Rent, no estaría impulsado tanto por la venganza como por el deseo de evitar a otros el tipo de dolor que él había tenido que experimentar. La conversación terminó antes de que pudiera preguntar al respecto, pero a juzgar por las acciones de Rent en Maal, creía que tenía razón. Sus esfuerzos por reducir la tasa de mortalidad de aventureros novatos reflejaban eso. Podría preguntar más al respecto una vez que Ren regresara, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Si no era cautelosa, podría pisar otra mina terrestre. Al menos si eso lo enojaba abiertamente, a ella no le importaría, pero él siempre intentaba fingir que no le importaba en absoluto. Le dolía verlo así. ¿Qué hacer? Lorraine murmuró para sí misma. Llamaron a la puerta. Probablemente era un visitante, pero Lorraine no vivía en esta casa y no estaba segura de si abrir la puerta era la mejor idea. Consideró fingir que no había nadie en casa, pero acababa de caminar por el pueblo, así que suficiente gente sabía de ella. Sin embargo, no necesitaba ser tan cautelosa y no quería fingir que no estaba cerca. En todo caso, eso la haría parecer más sospechosa. Siendo ese el caso, solo había una cosa que hacer. Lorraine se levantó y se dirigió hacia la puerta. Oh, Rent, ¿estás aquí? Espera, ¿no? Ren. Oh, ¿quién eres tú? Había dos chicas en la puerta. Una tenía una voz firme y clara, mientras que la otra tenía un tono suave y dulce. Lorraine pensó que estas voces solo podían pertenecer a chicas jóvenes. Cuando vieron el rostro de Lorraine, guardaron silencio. Esto se debió, por supuesto, a que ni Ren ni su familia estaban en casa, pero alguien desconocido había abierto la puerta. Lorraine tampoco tenía idea de quiénes eran estas chicas, así que no sabía qué decir. La tensión se convirtió en incomodidad. Lorraine era la adulta en esta situación, por lo que pudo recuperarse más rápido. Lo siento, pero Rent y sus padres están fuera en este momento, ofreció. Me pidieron que cuidara la casa. Soy Lorraine Vivie, una amiga de Rent. No estaba segura de cómo tratar a las chicas, pero le habían hablado con franqueza, por lo que no vio la necesidad de ser demasiado educada. ¿Una amiga de Rent? Repitió una de las chicas. Tenía coletas marrones y ojos atrevidos. Oh, cierto, escuché que tenía un amigo erudito en la ciudad. Pero es una mujer. Ahora que lo mencionas, él nunca dijo si era hombre o mujer, dijo la otra chica. Tenía el cabello negro azulado que solo le llegaba hasta las orejas y ojos suaves. Pero, aún así, mira la Riri, está bastante buena. Y es algo genial también. Apuesto a que las ciudades tienen mucha gente así. Fari. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Por lo que escuché de mi tía, Rent ha estado viviendo con esta persona. Ni siquiera Rent puede resistirse a una chica como esta. Parece que sería difícil. Me gustaría tocarla en algunos lugares yo misma. Me pregunto si ella aceptaría, dijo Fari. Extendió una mano hacia Lorraine, aparentemente hacia su pecho. Lorraine no sabía qué pensar de estos dos. ¿Debo asumir que son amigas de Rent? Sí, así es, respondió una de ellas, con una mirada penetrante en sus ojos. Soy Riri. Esta chica de aspecto somnoliento es Fari. Encantada de conocerte. Está bien, entonces, dijo Lorraine. Estoy encantada de conocerte también. De todos modos, te invitaría a pasar, pero esta no es mi casa. Confiaron en mí para vigilar el lugar, así que no puedo dejar entrar a nadie. Si tienes asuntos con la familia de Rent, estoy segura de que volverán pronto, así que tal vez puedas volver más tarde.
Por supuesto, si conocían a Rent, probablemente estaría bien permitirles entrar, pero Lorraine no quería hacer suposiciones. Supongo que eso tiene sentido, respondió Riri. Prácticamente damos la bienvenida a cualquier visitante por aquí, pero tal vez eso sea diferente en la ciudad. Bueno, sí, respondió Lorraine. Tenemos un buen número de ladrones. Si caminas un poco por la ciudad, seguramente te toparás con al menos un carterista. Riri se rió y miró a Fari. Vaya, suena peligroso. Fari no pasaría un día sin arruinarse. Fari hizo un puchero. Tendría que tener cuidado y entonces estaría bien. Tal vez. Ella no parecía estar bien en absoluto. La ciudad, ¿eh? Personalmente, nunca he estado fuera del pueblo, admitió Riri. Siempre me he preguntado cómo es. ¿Y tú, Fari? Yo también tengo curiosidad. He escuchado historias de personas que abandonaron el pueblo, pero eso es todo. Riri asintió y miró a Lorraine. Sí, entonces, Lorraine. ¿Qué ocurre? Lorraine preguntó y ladeó la cabeza. Respecto a Rent. Quiero decir, sabíamos que sus padres estaban fuera antes de que llegáramos. Nos topamos con la tía y ella dijo que Rent estaba aquí. Todo eso está bien, pero nos gustaría hablar un rato contigo. Apenas hemos visto nada fuera del pueblo, así que sería bueno saber más sobre la gran ciudad. Por gran ciudad probablemente se referían a Maalps. El imperio Rembrut era aún más urbano, por lo que Lorraine no pensaba en Maal de esa manera, pero ciertamente era una ciudad más grande que este pueblo. Ren le había contado muchas cosas sobre lo pequeña que era su aldea, pero nunca imaginó lo realmente pequeña que era. Del mismo modo, estas chicas sin duda no entendían mucho cómo eran las grandes ciudades. Puedo decírselos, pero no las dejaré entrar a casa. Quizás piensen que es terco de mi parte, pero así soy, dijo Lorraine. A menudo podía ser negligente, pero era persistente cuando quería. En lo académico, por ejemplo, era meticulosa. Siempre intentaba hacer lo que le parecía sensato, como en esta ocasión. Pero también reconocía que podía ser inflexible ante otras perspectivas, particularmente cuando se trataba de este pueblo, donde nadie cerraba sus puertas ni se preocupaba por los visitantes. Entiendo, dijo Riri. Podemos hablar aquí mismo. Mira, aquí tienes un lugar perfecto para sentarte. Señaló algunas sillas hechas de troncos ubicadas frente a la casa. Había alrededor de 10, probablemente allí para cuando había que trabajar afuera. Si bien Lorraine tenía sus reservas sobre dejarlas entrar, Riri tenía razón. Charlar afuera debería estar bien. Todo se reducía a si Lorraine estaba interesada o no. Bueno, supongo que todo estará bien. También tengo curiosidad por saber cómo es vivir en este pueblo. Ren casi nunca habla de su vida aquí. ¿En serio? Cada vez que Ren viene de visita, apenas habla de la vida en la ciudad, dijo Fari, con los ojos muy abiertos. Lorraine pudo adivinar de inmediato por qué Ren nunca dijo nada sobre Maalps. Incluso una década después, Ren todavía no había superado la clase bronce. Lorraine no pensó que hubiera nada malo en eso. El hecho de que hubiera sobrevivido tanto tiempo sin morir ni sufrir heridas graves era impresionante para un aventurero. Pero a Ren probablemente le resultaba difícil regresar a su ciudad natal con orgullo. Lorraine sabía cómo se sentía eso. Si iba a hablar con Riri y Fari, tendría que tenerlo en cuenta. Teniendo eso en cuenta, se sentó en una silla de troncos y miró a las dos chicas. Entonces, Ren ha estado de aventuras alrededor de Maal, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Preguntó la chica somnolienta. Estaba llena de anticipación, ansiosa por escuchar acerca de los gloriosos logros de Rent. A su lado, Riri parecía igual de curiosa. Obviamente tenían grandes expectativas, pero Lorraine no estaba segura de qué decirles. Ella nunca diría que Ren no había logrado nada durante la última década, pero mucho de lo que había hecho era bastante claro. Sus principales logros fueron cuidar de nuevos aventureros y reducir la tasa de mortalidad de los aventureros. Eso era emocionante a su manera, pero probablemente no era lo que un par de chicas del pueblo que anhelaban escuchar de la ciudad debieron haber imaginado cuando pensaban en aventureros. Lorraine pensó que sería mejor centrarse en los acontecimientos recientes. En cuanto a su rango, ella podría evitar ese tema. Bueno, creo que Rent es un aventurero bastante famoso en Maalps. Cuida bien a sus compañeros aventureros y todos los novatos lo admiran. Por lo que parece, no ha cambiado mucho para él en la ciudad, comentó Riri. ¿Qué quieres decir? Lorraine ladeó la cabeza. Bueno, cuando vivía en Akara, siempre cuidaba de los niños más pequeños. Parece que está haciendo lo mismo en la ciudad. Ya veo.
La personalidad extrañamente afectuosa de Rent debe haber tomado forma en este pueblo. Lo más probable es que Riri y Fari también estuvieran bajo el cuidado de Rent en algún momento. ¿Y qué pasa con los monstruos? Vencer monstruos es el trabajo principal de un aventurero, ¿verdad? Tenemos cazadores que persiguen monstruos aquí, pero se supone que hay mazmorras alrededor de Maal, y apuesto a que están llenas de monstruos fuertes, dijo Riri. Lorraine pensó por un momento. Ren cazaba principalmente slimes, goblins y esqueletos, todos los cuales eran monstruos famosos por su debilidad. Estos aldeanos probablemente sabían eso. Por supuesto, para un aldeano común, aún eran bastante temibles, pero en los cuentos de hadas y los libros ilustrados siempre eran asesinados tan fácilmente como las hormigas. Pocas personas se sentirían intrigadas por las historias sobre cómo matar a estos monstruos. Ninguno de ellos atraía mucho interés aparte de los slimes, que tenían cierto atractivo para los comerciantes ya que podían convertirse en lociones o pociones. Los aventureros que podían capturar toneladas de slimes eran apreciados, pero estos aldeanos no lo sabrían. Lorraine supuso que quedarían más impresionadas con las historias sobre la matanza de monstruos gigantes. Este tipo de historias siempre eran entretenidas, hasta el punto de que una vez, cuando Lorraine fue a un bar en un pueblo lejano y le pidieron que contara una historia, ese fue el tema que eligió. A los propios aventureros no les importaban mucho estas historias porque entendían la verdadera fuerza de los monstruos y reconocían que los monstruos grandes no eran necesariamente poderosos, pero para los aldeanos comunes, cuanto más grandes, mejor. Una de las historias más recurrentes de Lorraine fue cuando derrotó a un gran Wyvernfun que medía 10 metros de largo. La criatura gigante vivía cerca de la cima de una montaña, donde Lorraine la atravesó con docenas de lanzas de hielo y le cortó la cabeza con una hoja de viento cuando cayó al suelo. Ella embelleció esa historia tanto como pudo, y si estaba en un espacio lo suficientemente grande, usaría magia de proyección para crear una imagen y mostrar cuán grande era el Wyvern. Una proyección tridimensional de un Wyvern gigante era suficiente para hacer temblar a los aldeanos, y la idea de que Lorraine lo derrotara por sí misma hizo que la miraran con asombro y respeto. Después de eso le dieron la bienvenida, llevándole comida y bebidas con grandes descuentos, sino ofreciéndolas gratis. Ese no era su objetivo cuando contó esta historia, pero fue una buena ventaja. En realidad, sin embargo, los Wyverns Grand Fum eran solo una especie voladora de semidragón y los más débiles de los Wyverns Ceba. Tenía baja resistencia mágica, por lo que, para un mago del talento de Lorraine, era poco más que un objetivo al que derribar. No solo eso, su tamaño hacía que fuera más fácil de golpear, y si se descubría su morada, se podían establecer círculos mágicos a su alrededor y cargarlos con maná de antemano para activarse cuando el Wyvern tomara vuelo. Si fuera honesta, era un monstruo sencillo de derrotar. A menudo se sentía mal cuando se jactaba de esta historia, pero cuando hablaba de batallas verdaderamente desalentadoras con monstruos, a menudo recibía miradas confusas. Como tal, aún sentía que los cuentos sobre la caza de monstruos grandes eran la mejor opción. Sí, Maal tiene mazmorras. La mazmorra del reflejo de la luna y la mazmorra de la luna nueva, específicamente. Tienen monstruos de todo tipo. Ren va a ambas mazmorras hoy en día, aunque hubo un tiempo en el que iba principalmente a la mazmorra del reflejo de la luna. Allí se encontró con un monstruo llamado esqueleto gigante, dijo Lorraine. Usó magia para construir una imagen del monstruo que acompañaría la historia. ¿Qué? Riri y Fari se quedaron sin aliento cuando lo vieron. Era lo suficientemente grande como para destrozar una casa, por lo que era de esperarse su conmoción. Por supuesto, esto era simplemente una imagen y no podía hacer nada, pero Lorraine temía que su repentina aparición pudiera asustar a otros aldeanos, por lo que limitó quién podía verlo. Solo era visible para Riri, Fari y ella misma. No hay necesidad de preocuparse, esto es solo una ilusión, explicó Lorraine. Pero lo veo ahí mismo. Ese sí. No parecían creerlo, pero Lorraine sabía cómo se sentían. Esto no se parecía a nada que los aldeanos de las montañas hubieran visto antes. No mucha gente podría usar este hechizo de proyección. Lorraine podía usarlo libremente, pero en realidad era un hechizo difícil de controlar. Lanzarlo a Maal recibiría una reacción similar, por lo que Lorraine hizo su parte para demostrar que era seguro haciendo que la ilusión se moviera y la tocara. Ven. Está bien, dijo y tocó el esqueleto gigante. Su mano lo atravesó. Sacó la mano para mostrar que aún estaba allí. Cuando Riri y Fari vieron esto, parecieron aliviadas. Tienes razón, no pasa nada cuando lo toco.
Es muy raro, Riri? ¿Esto es magia? Se preguntó Fari. Sí, lo es. ¿No tienen magos en este pueblo? Preguntó Lorraine. La realidad era que había pocos magos en general. Incluso la magia de sustento más simple era inaccesible para la mayoría de la población. Pero incluso en esta pequeña aldea, estadísticamente hablando, tenía que haber al menos una persona con maná. Sin embargo, aún tendrían que saber cómo usar su maná para lanzar hechizos. Hay una curandera llamada Garb que puede usar la alquimia, así que supongo que puede usar magia, respondió Fari. Pero ella nunca la usa en público. Nunca antes había visto magia como esta. Esa debe haber sido la curandera de la que habló Rent. Dijo que su medicina era inusualmente buena para un aldeano promedio, pero si podía usar alquimia, eso lo explicaba todo. Sin embargo, Ren nunca mencionó eso, por lo que Lorraine todavía tenía preguntas. Espera, Fari, nunca supe eso, dijo Riri. ¿Garb es una hechicera? Fari parecía arrepentirse de haberlo mencionado, pero no veía ningún sentido en ocultarlo ahora. Sí, lo es. Aunque se suponía que eso era un secreto. ¿Un secreto? ¿Por qué? Preguntó Riri. Cuando vives en un pueblo pequeño, no es bueno decirle a la gente que puedes usar magia. Seguro que no tuviste ningún problema para decirlo, Fari. Bueno, solo porque Lorraine usa magia. Garb dijo que los magos pueden identificar a otros magos, por lo que no sirve de nada tratar de ocultárselo, dijo Fari. Lorraine pudo confirmar que tenía razón. La gente normal no tenía una manera fácil de saberlo, pero si un mago prestaba atención, podía saber si alguien tenía maná. Solo personas especiales como Lorraine podían distinguirlo con la vista, pero la mayoría de los magos sabían cómo sentir la energía mágica. De todos modos, se necesitaba algo de práctica para hacerlo bien todo el tiempo, por lo que no era algo que todos pudieran hacer, pero era más seguro asumir que los magos tenían esta habilidad. Fari, parece que tú también tienes algo de maná, señaló Lorraine. ¿Eso tiene algo que ver con cómo supiste que ella era maga? Sí. Garb me estaba enseñando a hacer medicinas y aparentemente tengo un poco de maná, así que dijo que también me enseñaría alquimia en algún momento. Ya veo. Eso significaba que todavía no le había enseñado. A diferencia de los intentos de Lorraine de casi obligar a Alice a tomar conciencia de su maná, Garb debe haberse tomado su tiempo con Fari. Lorraine hacía las cosas a su manera, pero sus métodos podrían ser bastante peligrosos con un maestro menos capacitado, lo que podría provocar la muerte del estudiante. El método estándar era no hacer nada más que dejar fluir un poco de maná cada día y hacerlo todos los días durante semanas. Presumiblemente, ese era el enfoque de Garb, y señaló que ella cuidaba bien de sus alumnos. No es justo, Fari. Quiero aprender magia para poder hacer cosas como esta. Riri hizo un puchero y señaló la imagen del esqueleto gigante. Fari no se sintió particularmente intimidada. Riri, ¿estás aprendiendo algo del cazadora de Ed, no? Preguntó Fari con calma. Precisamente el otro día te vi cortando troncos en el bosque con una daga. También puedes disparar flechas increíblemente lejos. ¿Viste eso? Preguntó Riri, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lorraine tenía una idea de qué estaba hablando Fari. Entonces usas espíritu, supongo. No soy una experta en el tema, pero creo que te permite hacer algunas cosas interesantes, dijo Lorraine. Rent también tenía algunas habilidades relacionadas, pero no sabía dónde las aprendió. Parecía que eran algo común en su aldea, pero no eran habilidades tan simples como para que las tuviera una aldea de montaña promedio, por lo que naturalmente tenía preguntas. La idea de que un luchador talentoso se retirara a vivir en un pequeño pueblo y transmitiera sus técnicas no era inconcebible, pero muchas cosas de este pueblo parecían extraordinarias. Quizás eso explicaba cómo podían llevar una vida normal en lo alto de las montañas. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Riri, atónita. Como le había ocurrido a Lorraine muchas veces a lo largo de su conversación, esta chica hizo un mal trabajo al ocultar sus sentimientos. Por el contrario, Fari siempre tenía una suave sonrisa en su rostro, pero podía ser difícil interpretarla. Lorraine sospechaba que no debía subestimarla. No soy una aventurera en vano, dijo Lorraine. Conozco a varios usuarios de espíritu. En realidad, nunca mencioné eso, ¿verdad? Cuando se presentó, solo mencionó que era amiga de Rent, y Riri dijo que había oído que Lorraine era una erudita, pero eso era todo. No, pensé que eras solo una erudita. Soy una erudita, una maga y una alquimista. Quizás sería mejor centrarme en una cosa, pero tengo muchos intereses. Solo se vive una vez, así que tengo la intención de hacer todo lo que quiero hacer.
Para la mayoría de las personas, incursionar en tantos campos dejaría sus habilidades a medias en al menos una de ellos, pero Lorraine era excelente en todas ellas. Eso no podía explicarse simplemente por sus intereses multifacéticos, pero estas chicas no conocían las circunstancias que rodeaban eso. Simplemente quedaron impresionadas. Entonces, ¿así es como te diste cuenta de que tenía espíritu? Bueno, más o menos. Desafortunadamente, yo no puedo usar el espíritu. Rent era un usuario de espíritu, por lo que sabía mucho al respecto. Ella lo había visto usarlo numerosas veces y entendía su naturaleza hasta cierto punto. Había considerado practicar con espíritu en el pasado, pero por lo que escuchó de Rent sobre sus métodos de práctica, era duro para el cuerpo y no sería adecuado para ella. Pero ustedes, chicas, son bastante notables. ¿Una maga y una cazadora con el poder del espíritu? Una vez que adquieran un poco de experiencia, probablemente podrán convertirse en aventureras, dijo Lorraine. Al menos tenían talento para ello. La experiencia podría provenir simplemente de matar monstruos en el área. Los aventureros rara vez venían de pueblos pequeños, pero este tenía Rent, y estas dos chicas también tenían potencial. Lorraine no podía dejar de pensar en lo extraño que era este pueblo. ¿En serio? Aunque he oído que es difícil ser un aventurero, dijo Riri, inclinándose hacia adelante en su silla. Parecía interesada no solo en Rent, sino también en los aventureros en general. Como la que tenía el conocimiento, Lorraine no quería engañarlas, por lo que les dio una respuesta seria. Sí, tiene sus aspectos desafiantes, y no me refiero solo a los monstruos. La aventura como profesión exige una amplia gama de conocimientos y experiencia, sin mencionar una fuerte fortaleza mental, explicó, mirando los rostros de Riri y Fari. Lorraine temió haber sido un poco abstracta, a juzgar por su confusión, así que continuó. Por ejemplo, supongamos que aceptan un trabajo para recolectar hierbas con el fin de fabricar medicinas. Hay bastantes trabajos de esta naturaleza. Yo los tomo, y Rent también lo hace a menudo, pero requieren una preparación adecuada. Los aventureros jóvenes e inexpertos tienden a pensar que estos trabajos son extremadamente simples, pero no lo son. ¿Por qué es eso? Si sabes dónde crecen las hierbas, creo que podrías recogerlas sin tener que luchar contra ningún monstruo, dijo Fari. Eso es cierto, reconoció Lorraine, aunque también negó con la cabeza. Pero en realidad, hay una razón por la que es difícil. En primer lugar, es necesario conocer las propiedades de estas plantas para poder localizarlas con éxito. De lo contrario, fácilmente podrías vagar por el bosque durante un día entero y no encontrar nada. Eso suele ocurrirles a los novatos. En ocasiones, incluso pueden aceptar los trabajos equivocados. Sin embargo, la pereza del gremio tiene parte de culpa. Por supuesto, las plantas que podrás encontrar cambiarán según la temporada. A veces, las solicitudes para recolectar plantas que no crecen en la temporada actual se dejan en el tablero de solicitudes. Si aceptas uno de esos trabajos sin darte cuenta, es posible que tengas que pagar una multa más adelante. En cuanto a por qué estos trabajos permanecían publicados, hubo varias razones. Era parcialmente malicioso y servía como una forma de cobrar multas a aventureros novatos e ignorantes. El gremio de Maalt era lo suficientemente generoso como para eliminar estas misiones cuando llegaba el momento, pero la mayoría de los gremios dejaban la selección de trabajos a los aventureros, por lo que se requería discreción. Incluso en Maalt hubo ocasiones en las que los trabajos fuera de temporada permanecieron publicados. Si alguien quisiera ciertas plantas que no estaban disponibles esa temporada por cualquier motivo, podría publicar un trabajo con una recompensa considerablemente superior a la media. En estas circunstancias, Maalt dejaría el trabajo y la naturaleza de la solicitud quedaría clara después de hablar con el personal del gremio. Sin embargo, los novatos simplemente asumían que eran trabajos simples con recompensas extrañamente altas y pensarían que tenían suerte de encontrarlos. El resultado final era que tendrían que pagar una multa. Para evitarlo, los aventureros necesitaban conocimientos y experiencia. E incluso si tienes suerte y encuentras las plantas, eso no es suficiente, continuó Lorraine. No puedes simplemente arrancarlos, desenterrarlos o lo que sea y llevarlos de regreso a la ciudad. Preguntó Riri. No necesariamente, dijo Lorraine y sacudió la cabeza. Las plantas son seres vivos y deben entregarse de forma segura si quieres que el gremio las acepte. Podrías terminar trabajando todo el día y al final no ganar ni una sola moneda. Ah, y dependiendo del uso que se les dé a las plantas, hay que recogerlas de manera diferente. Lo sé, declaró Fari. Si bien Riri no parecía entender, Fari había aprendido sobre las hierbas gracias a la curandera. Así es, dijo Lorraine.
Por ejemplo, si la solicitud exige que las raíces estén intactas, hay que arrancar toda la planta. Eso significa que debes desenterrar la suciedad que la rodea y envolverla en un paño para mantenerla segura. Mientras que, si solo solicitan las hojas, pero exigen que se las entreguen frescas, es posible que se marchiten en el camino de regreso si intentas llevarte la planta entera. El enfoque adecuado para ese trabajo sería tomar solo las hojas. Otros asuntos a considerar son la forma en que se cortan las ramas y se recogen los frutos, el período de tiempo en el que florecen las flores, etc. Incluso cuando se trata de recoger plantas, hay mucho que recordar. Lorraine aprendió todo esto por primera vez de Rent. Había estudiado libros y, como resultado, poseía muchos conocimientos, pero había puesto poco en práctica, por lo que mientras caminaba por el bosque con Rent, adquirió algo de experiencia. Era necesario intentar comprender gran parte de lo que el mundo tenía para ofrecer. Sus experiencias de esos momentos permanecieron con ella hasta el día de hoy y resultaron útiles para su trabajo académico. Rent probablemente también aprendió de la misma curandera que Fari, lo que significa que, en cierto sentido, el conocimiento de Lorraine y Fari surgió de la misma fuente. Lorraine decidió que tendría que presentarse a la curandera en algún momento. Bueno, esa es la idea general. Los monstruos no son el único problema por el que tiene que pasar un aventurero. Aún así, no negaré que criaturas como estas son el mayor peligro, dijo Lorraine y señaló la figura del esqueleto gigante detrás de ella. Las cuencas de sus ojos no les prestaron atención, pero su mera presencia era aterradora. Si un esqueleto gigante real arrasara a la aldea, solo podían imaginar lo peligroso que sería. A Riri y Fari, incluso esta ilusión les recordaba horrores. ¿Rent lucha contra monstruos como estos todos los días? Riri susurró con sorpresa y asombro. Lorraine podría haber dicho que este tipo de monstruos eran extremadamente raros y solo se encontraban si uno tenía mala suerte, pero esa no sería la mejor respuesta para la reputación de Rent. Sí, sí lo hace. Y él siempre gana. Es increíble, afirmó Lorraine. Si Rent estuviera aquí, sin duda lo negaría y señalaría que esto obviamente no era algo que ocurriera todos los días. Si contara las veces que huyó de tales monstruos, habría demasiados casos para enumerarlos, pero afortunadamente, Rent no estaba presente. Lorraine era libre de exagerar un poco la verdad. De cualquier manera, Rent probablemente ahora era lo suficientemente fuerte como para luchar contra esqueletos gigantes todos los días y vivir para contarlo. Después de todo, era lo suficientemente poderoso como para cazar tarascas. Con eso en mente, Lorraine proyectó la ilusión de otro monstruo. Rent también lucha contra monstruos como estos, dijo. Dejó caer la imagen del esqueleto gigante y la reemplazó con la enorme figura de un tarasca. Riri y Fari miraron al monstruo que Lorraine había conjurado y susurrado entre sí. ¿Qué es esto? Es como una tortuga, pero con un cuello largo y escamas. ¿Es un dragón? No, esta es una variedad de semidragón, respondió Lorraine. Pero tienes que ser al menos un aventurero de clase oro para enfrentarte a uno. Tienen caparazones duros, 6 patas y escamas gruesas que pueden desviar flechas. Pero su rasgo más peligroso es que escupen veneno, sin mencionar su carne y sangre venenosas. Su sola presencia puede convertir su entorno en un pantano letal, creando un refugio para criaturas que viven en la toxicidad. Así surgió el pantano de Tarasca. Todas las criaturas que vivían allí habían desarrollado resistencia al veneno de Tarasca de una u otra forma. Era difícil ver cómo algo podría sobrevivir allí, pero las formas de vida a menudo podían ser misteriosas, y algunas inevitablemente se aclimatarían a esos entornos con el tiempo. Los aventureros, sin embargo, preferían evitar el lugar. El veneno de Tarasca era lo suficientemente poderoso como para matar a un humano común y corriente en cuestión de minutos. Desafortunadamente, era el único lugar para recolectar una flor especial conocida como flor de sangre de dragón. A veces los aventureros no tenían más remedio que visitar el pantano. Era solo uno de los muchos desafíos del trabajo. Como el veneno ahora no tenía ningún efecto sobre él, Rent lo tenía fácil en ese sentido. A Lorraine le encantaría tener esa misma habilidad, pero no era tan fácil de conseguir. No era como si pudiera encontrar el mismo dragón y dejar que se la comiera a ella también. Rent mató a uno de estos, ¿verdad? Preguntó Fari. Sí, los caza periódicamente. Sus escamas y caparazones se utilizan para armas y armaduras, por lo que se venden a buen precio. ¿Qué? ¿Pero no son venenosos? ¿Cómo los caza? Riri cuestionó de inmediato. A Lorraine se le ocurrió que no podía responder honestamente, así que les contó cómo solían manejarlo los aventureros.
Son venenosos, sí, pero hay varias formas de evitarlo. De lo contrario sería imposible cazarlos. Puedes mojarte con agua bendita poderosa o puedes equipar objetos mágicos que resistan o anulen el veneno. También existen otros métodos. Ren no me ha dicho exactamente qué hace, pero siempre regresa ileso, así que supongo que toma las contramedidas adecuadas. La verdad era que el veneno simplemente no tenía ningún efecto sobre él como no muerto. Pero ningún ser humano era completamente inmune al veneno. Los asesinos especialmente entrenados eran una excepción, pero Ren no era un asesino. Sin embargo, su máscara y su túnica podrían hacerlo parecer tal. Es bueno escuchar eso, dijo Riri con alivio. Ren hace algunas locuras a veces. Él. A veces parece actuar sin pensar, pero creo que en realidad toma muchas cosas en consideración, respondió Lorraine. Parecía distraerse un poco, pero cuando tomaba una decisión podía ser tremendamente astuto. Ren solo era de clase bronce, pero aún así daba conferencias y consejos a los recién llegados, incluso a aquellos que lo despreciaban por su rango. Si alguna vez lo atacaran, comenzaría por reaccionar pacíficamente. Sin embargo, si lo obligaban a hacerlo, podría arruinarles la vida. No los mataría ni les rompería las extremidades ni nada por el estilo, pero podría asegurarse de que nunca consiguieran trabajo como aventureros. O podría dificultarles la vida en Maalps. Si Rent alguna vez decidiera ganarse la vida con tramas cobardes, probablemente lograría algunas hazañas increíbles. Pero él no era así. Bueno, eso es cierto, dijo Riri. Pero hace mucho tiempo, cuando un niño entró al bosque sin el permiso de un adulto, Rent fue tras él solo y luchó contra los monstruos para traerlo de regreso. Aunque él también era solo un niño. Oh, lo recuerdo, añadió Fari. Creo que todos los adultos que podían cazar estaban exterminando un nido de goblins en ese momento. Sí, eso fue todo. Entonces, Rent dijo que lo buscaría por su cuenta. Luego regresó cubierto de sangre. Pensé que podría morir del shock. Lorraine frunció el ceño. ¿Siempre ha sido así de ridículo? Rent generalmente hacía planes con anticipación y actuaba con eficiencia, pero cuando una vida estaba en peligro y creía que sacrificarse podría ayudar, estaba dispuesto a arriesgar su propia vida. Por lo general, cuando los niños de la aldea se perdían, un adulto iba a buscarlos o, si no había señales del niño, se daban por vencidos y los abandonaban. Era fácil imaginar que Rent se negara a permitir que eso sucediera. Aún así, era una acción absurda. Bueno, ya no hace nada tan loco. Tal vez. Al menos no cuando se trata de monstruos, dijo Lorraine, pensando en la situación con Niven Maris. Como mínimo, Rent ahora podría competir con cualquier monstruo en los niveles inferiores de una mazmorra. Monstruos como los dragones de tierra aún estaban fuera de discusión, pero eso era cierto para cualquier aventurero promedio. En cualquier caso, rara vez se los encontraba. ¿Rent es tan fuerte?, preguntó Riri, sin darse cuenta del significado implícito de las palabras de Lorraine. En lugar de responder, Lorraine evocó una imagen de Rent frente a la ilusión tarasca. Riri y Fari gritaron sorprendidos. Rent. Ren. Es solo una ilusión, explicó Lorraine. Pensé que podría recrear la batalla entre Rent y el tarasca, si quieren verla. Lorraine no vio lo que sucedió, pero escuchó la historia de Rent. Ella también había luchado contra los tarasca, así que podía imaginarse cómo era. Riri y Fari asintieron. Me encantaría verlo. Si puedes mostrárnoslo, por favor hazlo. Un hombre pequeño, vestido con una túnica, corrió hacia un monstruo más masivo de lo que la mayoría de las personas jamás verían en su vida. Una misteriosa máscara con forma de calavera cubría la mitad inferior de su rostro y ocultaba su expresión, pero había una mirada penetrante en sus ojos. Aunque era mortal, se enfrentó al tarasca que escupía veneno sin un ápice de miedo. Se acercó y desenvainó su espada como si esto fuera algo cotidiano. El tarasca dejó escapar un grito ensordecedor, pero el hombre no se vio afectado. Su coraje y determinación fueron impresionantes. Después de todo, si no hubiera creído que podía derrotar a esta monstruosidad incomparable, habría reaccionado al devastador rugido de alguna manera. La confianza del hombre no era producto de la inexperiencia. Era el resultado de un juicio preciso perfeccionado a través de un entrenamiento interminable. Tan pronto como el hombre llegó al tarasca, saltó y apuntó a su cuello con su espada. La espada en sí no era particularmente notable. Le faltaba brillo. Pero si bien no era nada especial, era un trabajo sólido. Todo lo que el hombre quería era un arma en la que pudiera confiar su vida, y esta espada llevaba ese deseo. Mientras la balanceaba, aplicó energía espiritual a la espada, dándole un leve brillo.
Se decía que la energía espiritual completamente condensada era lo suficientemente fuerte como para destruir armamentos, y esta energía podía partir cualquier espada promedio por la mitad. Sin embargo, esta arma no sufrió tales daños porque fue creada por un maestro artesano. Mientras observaba descender la espada, sintió un renovado aprecio por su arte. Blandió la hoja reluciente sobre el cuello del Tarasca, pero rebotó en las escamas de la bestia. Algunas escamas se desprendieron, pero la carne de debajo permaneció intacta. El Tarasca estaba a la altura de su reputación. Era claramente una fuerza a tener en cuenta desde el principio. La realidad de la peligrosa situación lo golpeó. Aún así, se negó a dejar que el miedo lo envolviera. No renunciaría al desafío. De hecho, estaba encantado de descubrir que este monstruo era más duro de lo esperado. Le dio al Tarasca una mirada penetrante, analizando dónde atacar a continuación. Parecía mejor volver a golpear el cuello. Era solo una decisión de una fracción de segundo, pero probablemente era la correcta. Algunas de las escamas se desprendieron en su último ataque, por lo que, si apuntaba al mismo lugar nuevamente, no tendría que lidiar con su armadura natural. Esta vez, el golpe espiritual del hombre conectaría. Sin embargo, el Tarasca entendió el objetivo del hombre. Se giró hacia él, fulminándolo con la mirada. No tenía intención de permitir que aterrizara otro ataque. Luego, sin previo aviso, abrió la boca. El hombre hizo una pausa, preguntándose qué estaba pasando, y el Tarasca le lanzó un aliento púrpura. Era veneno, la especialidad del Tarasca, y era lo suficientemente fuerte como para derretir a un hombre hasta los huesos en cuestión de segundos. El hombre, como cualquier otro ser humano, no era inmune al veneno. Si no hubiera pensado en esto antes de venir a luchar contra el Tarasca, esto habría significado la muerte. En algún momento, el hombre empezó a emitir un brillo azul. Era la luz sagrada del agua bendita, con la que se había rociado de antemano. Incluso el poderoso veneno del Tarasca era impotente ante la protección de Dios. Corrió a través del aliento púrpura como si fuera simplemente lluvia. El Tarasca comenzó a retroceder, como intimidado, pero no podía aceptar que aquel endeble humano fuera una amenaza. Detuvo su retirada y luego continuó exhalando veneno mientras avanzaba. El gran tamaño del Tarasca era bastante destructivo, pero el hombre no se inmutó. De hecho, lo hizo con tanta naturalidad que parecía que podría empezar a silbar en cualquier momento. Su veneno no tuvo ningún efecto y su tamaño no lo asustó. Más bien, cuanto más grande era, más marcas podía alcanzar. El hombre esperó con valentía a que el Tarasca se acercara y luego saltó sobre su caparazón. El Tarasca lo perdió de vista y entró en pánico, dándole al hombre la oportunidad de correr desde el caparazón hacia su largo cuello. Apuntó al mismo lugar donde golpeó su espada antes. Su puntería era firme, sus ojos fijos en las escamas rotas. Solo entonces el Tarasca se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera librarse de él, saltó y levantó su espada sobre su cabeza. El Tarasca gritó, tal vez para suplicar clemencia. Esta era la primera vez que no era el cazador sino el cazado. Este hombre diminuto debería haber sido la presa, pero el Tarasca se vio obligado a reconocer que había sido dominado. Las súplicas del monstruo no significaron nada para el hombre, porque era un aventurero. Cazar monstruos era su forma de ganarse la vida. Escuchar los gritos desolados de los monstruos sería malo para el negocio. Pero justo antes de que su espada conectara con la carne, sonó como si el hombre se disculpara. Incluso parecía empatizar con el monstruo. Aún así, no dudó en cortarle la cabeza al Tarasca. Segundos después, el Tarasca se desplomó al suelo con un fuerte estruendo. No se giró para mirar, pero el sonido transmitía el peso de esta vida cortada. Lorraine sintió que su presentación pudo haber sido un poco llamativa. También había dejado fuera a Edel, aunque sabía que él había participado, pero explicarlo habría sido una molestia. Además, ella pensó que era más genial de esta manera. También había omitido el uso de la divinidad y las artes de fusión por parte de Rent, pero esas eran una especie de arma secreta para él, por lo que las reemplazó con espíritu para su historia. En cuanto a la conclusión agridulce, ese fue su propio estilo dramático. Lorraine miró a Riri y Fari para evaluar su reacción. Seguían mirando con ojos brillantes la figura del hombre de la túnica ante el Tarasca caído. Parecía que había hecho un excelente trabajo manteniendo la reputación de Rent entre ellas. Lorraine quedó satisfecha. Después de vagar un rato por el pueblo para ayudarme a calmarme, regresé a casa. Allí me encontré con mis dos amigas de la infancia.
Me miraban con inmenso respeto, pero no tenía idea de qué había hecho para merecer eso, especialmente considerando que era la primera vez que las veía desde que regresé al pueblo. Rent, eres muy fuerte. No tenía ni idea. Riri dijo animadamente. Fari añadió con calma. Ren, derribaste esa cosa loca como si no fuera nada. Los aventureros son increíbles. Me miraron con grandes sonrisas. Sus caras ligeramente rojas me dijeron que estaban emocionadas por algo, pero no podía entender qué. Por la forma en que me miraron, tenía mis conjeturas sobre lo que estaban sintiendo, pero no sabía qué lo causaba. Fue entonces cuando vi a Lorraine sentada en un tronco detrás de ellas. Parecía orgullosa, pero tal vez eso fuera mi imaginación. Aunque me había acostumbrado a cómo se expresaba Lorraine durante la última década, y si pensaba que ella se sentía de cierta manera, casi siempre tenía razón. Pero nuevamente no sabía por qué. Por lo que parece, Riri y Fari debieron haber visitado la casa mientras Lorraine estaba allí, y terminaron hablando. Su respeto probablemente provino de algo que Lorraine dijo sobre mi trabajo en Maalps. Me imagino que exageró hasta cierto punto. La cosa loca a la que se refería Fari era probablemente un tarasca, un esqueleto gigante o algo por el estilo. Dicho esto, habría sido difícil describir el poder de esos monstruos a estas chicas que habían vivido en un pueblo de montaña toda su vida. Además, Lorraine tendía a ser más explicativa que cualquier otra cosa. Se la entendía fácilmente, pero le faltaba emoción. Era como estar sentado en una conferencia. Eso no habría hecho que mis amigas de la infancia actuaran de esta manera. Fue entonces cuando me di cuenta. Lorraine conocía la magia de la ilusión. La magia de ilusión se usaba principalmente para proyectar imágenes de mapas o estructuras en el aire. Estos hechizos eran conocidos por ser inmensamente difíciles de construir y su uso costaba mucho maná. Aquellos que usaban esta magia trabajaban en teatros de todo el mundo y complementaban el costo de maná con grandes cantidades de cristales mágicos. Las ilusiones eran mucho más efectivas que simples fondos pintados, por lo que a menudo se usaban en teatros de élite. Sin embargo, en el caso de Lorraine, ella misma podía proyectar y sostener imágenes enormes. Al investigar los círculos mágicos y su construcción, incluso descubrió cómo reducir sustancialmente el costo de maná. Al menos eso es lo que supuse. Cuando le pregunté antes cómo lo hacía, me dio una respuesta incomprensible. Este conocimiento valdría una fortuna, pero era completamente incapaz de usar la magia en ese momento y todo me parecía demasiado complicado. Quizás ahora podría entenderlo si lo intentara, pero tendría que empezar desde lo básico. En cualquier caso, si Lorraine usara magia de ilusión para proyectar una imagen mía luchando contra un monstruo, eso explicaría su satisfacción y su asombro. Eso dejaba la pregunta de exactamente cuánto exageró. Para ser honesto, mis batallas con el esqueleto gigante y el tarasca fueron bastante aburridas. El esqueleto gigante fue el primer monstruo gigante con el que luché solo. Lo vencí golpeando su punto débil, pero un movimiento incorrecto podría haberme acabado. Y solo vencí al tarasca con la ayuda de Odell. Semidragón o no, nada relacionado con dragones era fácil de derrotar. Si ella describiera estas peleas con precisión, apenas habría logrado ganar, pero los ojos brillantes de mis amigas de la infancia me dijeron que ella exageró la verdad. Riri, Fari, mucho tiempo sin vernos. ¿Lorraine les mostró su magia de ilusión o algo así? Sí, respondió Riri. La gente de la ciudad es bastante sorprendente. Esas ilusiones parecían tan reales. Nunca pensé que la magia pudiera hacer cosas así. Te veías tan genial cuando luchaste contra ese monstruo, y el monstruo parecía aterrador. Supongo que esto es lo que puedes hacer cuando dominas la magia, añadió Fari. Parece que te has vuelto muy fuerte desde que te mudaste a la ciudad, Ren. Me hizo pensar que en algún momento debería ir a entrenar a la ciudad. Mi suposición parecía acertada. Aún así, sentí que su entusiasmo era exagerado. No me había vuelto mucho más fuerte y el poder que ahora poseía era cuestión de suerte. Era difícil decir si esa suerte era buena o mala. La magia de ilusión de Lorraine también estaba más allá de los límites de la normalidad. Ya sea que Riri y Fari fueran a la ciudad o no, tenían prácticamente cero posibilidades de convertirse en magos de su nivel. La única razón por la que Lorraine se detuvo en la clase plata fue porque no aceptaba muchos trabajos, pero podía llegar fácilmente a la clase oro. Además de eso, ella destacaba más con la magia no orientada al combate. Era una aventurera y sabía luchar, pero más que eso, era una investigadora y erudita. Su talento para construir teorías estaba más allá de lo que el mago promedio podría esperar lograr.
Si Riri y Fari pensaban que esto era normal en la ciudad, les esperaba otra cosa. Lorraine es bastante única incluso entre la gente de la ciudad, dije. No iría a la ciudad esperando que todos fueran como ella. ¿Tú también eres único, Rent? Preguntó Riri. Ese veneno ni siquiera funcionó contigo. Bueno, eso no es nada especial, no esperaba escuchar eso y no sabía cómo responder. Entonces hay un montón de personas que no se ven afectadas por el veneno. ¿Son muy fuertes? Sabía que la ciudad era algo especial, comentó Fari. Como mínimo, el veneno era perfectamente eficaz contra los humanos, independientemente de su procedencia. Mis propias circunstancias eran un poco diferentes. Quería gritarles esto, pero sería difícil de explicar. Se trataba de un terrible malentendido y tendría que tomarme mi tiempo para aclararlo mientras dure nuestra estancia en el pueblo. No sabía cómo convencer a mis amigos de la infancia de que Maal no era una ciudad llena de extraños superhumanos, pero decidí que ese sería uno de mis objetivos mientras estuviéramos aquí. Por cierto, Riri, ¿no querías preguntarle algo a Lorraine? Fari dijo como si de repente recordara algo. Riri nos miró a mí y a Lorraine. Estaba muy distraída con nuestra charla sobre Rent y la ciudad. Ahora tengo que ir a prepararme para esta noche. Lorraine, ¿podemos volver a hablar más tarde? Preguntó Riri. Lorraine ladeó la cabeza, pero no vio motivo para objetar. Claro, eso debería estar bien. Pero esta noche es ese banquete que mencionaron el alcalde y su esposa, ¿no? Sí, está eso. Fari y yo vamos a ayudar a cocinar y esas cosas, así que en realidad no tenemos mucho tiempo. Ya veo. Perdón por retenerlas. No, fuimos nosotras quienes te retuvimos. Fue agradable escuchar tus historias. Hasta luego. Tú también, Rent, dijo Riri y se despidió con la mano. Fari también saludó. Me encantaría ver más ilusiones como esa esta noche. Creo que todos lo harían. Adiós, ustedes dos. ¿Para qué estaban aquí en primer lugar? Yo pregunté. ¿Quién sabe? Creo que querían hablar contigo, respondió Lorraine, pero parecía insegura. Entonces, usaste magia de ilusión para mostrarles algunas cosas. Lorraine tragó saliva, pero un momento después infló su pecho con orgullo. Sí, efectivamente lo hice. No quería revelar tu secreto, ni quería dañar tu reputación dentro de la aldea, así que modifiqué un poco la historia. No fue fácil, pero viste cómo estaban. Lo consideraría todo un éxito. Ahora entendí qué impulsó a Lorraine a usar magia de ilusión para contar una historia. Si Riri y Fari preguntaban cómo era yo en Maal, probablemente a Lorraine le resultaría difícil rechazarlas, y era más fácil mostrarlo que contarlo. Lorraine podía estar sorprendentemente dispuesta a adaptarse y no tenía reservas sobre el uso de la magia, a diferencia de la mayoría de los magos. Guardaban su magia en un esfuerzo por aumentar su valor. La mayoría de los magos tampoco tenían mucho maná de sobra, por lo que no podían lanzar magia libremente, pero Lorraine tenía tanto maná que apenas era un problema. Bueno, fue amable de tu parte hacer el esfuerzo, pero Riri y Fari me miraban como si fuera un gran héroe. Quizás te excediste un poco. ¿Eso crees? Preguntó Lorraine, un poco perturbada. De hecho, creo que has hecho cosas increíbles, así que no habría sido muy diferente si simplemente hubiera contado la historia verbalmente. Pocos aventureros se topan con esqueletos gigantes o tarascas, y derrotarlos en solitario es una hazaña digna de elogio. Podría tener razón en eso, pero cualquier aventurero clase oro podría matar un tarasca. Los esqueletos gigantes eran aún más débiles, lo suficientemente simples como para que los aventureros de clase plata los vencieran fácilmente, si no, incluso a las clases más bajas. No era nada de qué alardear, así que se lo dije. Lorraine suspiró. Piensas muy poco de ti mismo. Considera lo poderoso que te has vuelto. Dejaste este pueblo cuando eras joven y viniste a Maalt con la aspiración de convertirte en un aventurero. ¿Cuánto de lo que puedes hacer ahora eras capaz de hacer entonces? Tus logros bien podrían convertirte en un héroe a los ojos de este pueblo. Cuando lo expresaba de esa manera, tal vez tenía razón. No hace mucho yo era el tipo de aventurero clase bronce que podías encontrar en cualquier lugar. Para los aventureros que venían de aldeas de este tamaño, ese era el límite, momento en el cual se retiraban de las aventuras y regresaban a la aldea para convertirse en cazadores o guardias de algún tipo. Había muchas posibilidades de que eso me hubiera pasado a mí en algún momento. No fue así, pero solo gracias a mi buena suerte, que tal vez también era mala suerte. Ahora incluso podía luchar contra tarascas, así que, desde la perspectiva de todos esos aventureros oprimidos, había logrado mucho.
Después de todo lo que había pasado últimamente, estaba empezando a perder la confianza. Seguí encontrándome con personas enigmáticas como Laura y Nive, y me hizo sentir como si no fuera nadie en especial. Era como si hubieran nacido con ese aura de individualidad, algo que los hacía especiales, y yo no sabía cómo conseguirla. Aunque, dejando a un lado a Laura, yo no quería ser como Nive. Ella era única, sin duda, pero hasta un extremo inhumano. Su forma de pensar y comportarse no tenía cabida en la sociedad. A pesar de eso, tenía muchas conexiones y tenía influencia dentro de una organización religiosa, por lo que se desenvolvía en la sociedad extrañamente bien. De todos modos, ella era un caso especial y no tenía intención de seguir su ejemplo. Intentaré tener un poco más de confianza. De todos modos, Lorraine, muéstrame la misma ilusión que les mostraste a ellas. Quiero saber exactamente qué fue por si me preguntan más tarde. Buena idea, estuvo de acuerdo Lorraine. Podría explicártelo oralmente, pero probablemente será más rápido y más fácil observarlo por ti mismo. Ven conmigo. Lorraine comenzó a usar su magia. Siempre me pareció complicado, pero a ella le parecía tan sencillo que podía tararear mientras lo hacía. Una vez que se completó el hechizo, Lorraine comenzó a controlarlo. Todo lo que pude hacer fue preguntar quién se suponía que era este hombre. Embelleció la historia hasta un punto ridículo y Edel ni siquiera estaba allí. También salí prácticamente ileso en subversión. Es cierto que no sufrí ninguna herida grave, pero pasé por mucho para llegar al Tarasca y en el camino recibí una buena paliza. Esto hizo que pareciera que despaché el Tarasca sin esfuerzo. Ahora las miradas de Riri y Fari tenían perfecto sentido. Estoy seguro de que te das cuenta de esto, pero es bastante excesivo, me quejé. Podría haberte presentado como un rey legendario, así que diría que me contuve. No te preocupes por eso, dijo, ignorando mis preocupaciones. Todos los países tenían leyendas sobre el rey o la reina que fundó la nación, y siempre eran muy exageradas. Presentar a un aventurero clase bronce bajo la misma luz sería absurdo, pero cuando miré el rostro de Lorraine, me di cuenta de que hablaba medio en serio. Lorraine. ¿Qué? ¿Planeas mostrar esto nuevamente en el banquete de esta noche? Por supuesto. Me lo pidieron, dijo Lorraine divertida. Ya estaba cansado, pero ahora tenía que pasar el resto del día pensando en cómo mostrarles a los aldeanos esta noche en el banquete cómo era realmente. Nunca se me ocurrió una respuesta. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video gente exitosa.